tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y como ya lo pudieron ver en el título del video, hoy estamos en la Basílica de Guadalupe y es justo lo que están viendo detrás de mí. Esta es la antigua basílica que ya se las voy a mostrar más en detalle y hacia este lado de acá está la nueva. Hoy me van a acompañar a conocer este increíble lugar que es primera vez que vengo. Me han hablado muchísimo de este sitio y no podía perdérmelo en mi visita aquí en Ciudad de México. Les voy a estar hablando sobre datos curiosos. Existen varias maneras de venir a este lugar y yo les recomiendo particularmente venir de Uber, porque Uber aquí en Ciudad de México, para los que venimos de fuera, de Estados Unidos, de Europa, es muy barato. Por ejemplo, un viaje de Uber solo te cuesta unos 5 euros o 6 dólares aproximadamente si te estás quedando en la zona de Roma o Condesa, que es la parte más céntrica de Ciudad de México, para hospedarse. Este lugar es conocido habitualmente como Basílica de Guadalupe, pero su nombre oficial es Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. Justo lo que están viendo es la basílica antigua. A la izquierda se encuentra la nueva basílica. Esta nueva basílica comenzó su construcción en 1974. Terminó de construirse en 1976 y fue inaugurada ese mismo año, un 12 de diciembre. El motivo de construir una nueva basílica es porque la antigua ya estaba muy damnificada y se necesitaba de un nuevo lugar para poner la imagen y además para la cantidad de personas que visitan el lugar. Este santuario pertenece a la Iglesia Católica y está dedicado a la Virgen María en su advocación de Guadalupe. El santuario está ubicado al pie del cerro Tepeyat, aquí en la Ciudad de México. Y se preguntarán, ¿cuántas personas visitan el lugar que tuvieron que construir ese gran santuario? Bueno, alrededor de 20 millones de personas visitan este santuario y eso lo hace ser el recinto mariano más visitado del mundo, tan solo superado por la Basílica de San Pedro. El día que más se visita el santuario, alrededor de 9 millones de personas vienen acá, es el día 12 de diciembre, que se conmemora su aparición. Y hablando acerca de la fecha, me siento muy feliz de estar acá porque mi esposa nació un 12 de diciembre y es muy devota a la Virgen de Guadalupe y estoy muy agradecido por estar acá. Lamentablemente ella no pudo venir, pero espero poder tener la oportunidad de venir con ella y traerla a este increíble lugar. No sé si lo logran ver, pero esta basílica se está hundiendo y esa es una de las razones y los motivos principales por los cuales construyeron esta. No sé si ven que está así, caída de allá. Y es que por lo que tengo entendido, Ciudad de México se está hundiendo. Corríjanme si estoy en lo equivocado, pero eso es lo que me han comentado. Espero que logren apreciar el techo de la nueva basílica. Esa particular forma simboliza el manto de la Virgen y cobija a quienes visitan este santuario. Amigos, la primera aparición ocurrió el 12 de diciembre de 1531. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amigos, el ambiente que se vive ahí es increíble, es algo que tienen que experimentar. Esa imagen que vieron en relieve está en la nueva basílica para que las personas que tienen dificultades para ver puedan tocar a la Virgen y además cuentan con un texto auxiliar. Y ya fui bendecido. Si traes tu perolito de agua, te dan agua bendita allí. Y claro que siempre tienes la tienda de souvenirs. Mire, me conseguí a una amiga suscriptora que nos va a hacer un tour por la Basílica de Guadalupe. Justo ahora vamos a ir al sitio donde originalmente apareció, ¿no? Ok, porque en la basílica se encuentra la tilda que le apareció a San Juan, ¿no fue? Bueno, lo que les puedo comentar
es que tienen que tener buena condición física, porque ya estoy con varias escaleras, pero la vista vale la pena, así que háganlo. Miren, y finalmente llegamos al sitio original donde apareció la Virgen, es este que está acá. Esta es la cima del cerro Tepeyac, así se dice, Tepeyac. Estamos cansados los dos porque fueron muchas escaleras, sí, fue mucho y todavía faltan unas cuantas para llegar finalmente a la basílica. Por cierto, no te presenté con tu nombre. Ah, yo me llamo María José. María José. Hola. Qué mal educado de mi parte. Vale. Miren, justo lo que vimos hace un momento es la basílica original en el lugar donde apareció la Virgen de Guadalupe por primera vez. Hicieron esa basílica, esa es como la original, ok, la primera que se hizo. Y después hicieron varias basílicas más, como les comenté, son en total 5 y esta es la primerita. Ajá, cuéntanos un poco acerca de eso que me estabas comentando hace un momento, de que vienen de todas partes de México los 12 de diciembre y qué es lo que hacen. Así es, bueno, cada 12 de diciembre, como se sabe aquí en México es el cumpleaños de la Virgen, entonces vienen de diferentes estados para cantarle las mañanitas. Te digo, vienen incluso desde días antes, las peregrinaciones se les llama. Sí. De hecho, hay una muy conocida aquí en México justo para llegar acá, Calzada de Guadalupe. Normalmente casi se cierra, o sea, como que se hace mucho relajo, por decirlo así, porque claro, lo cierran los que vienen peregrinando y así. Y justamente vienen a cantarle a la Virgen como agradecimiento, claro, vienen a dejarle a muchas personas dinero por todo los creyentes, el apoyo que ella les ha dado, claro, o por la fe precisamente, ¿no? Entonces ellos vienen para acá, le dejan esas ofrendas y pues lo principal es cantarle igual las mañanitas. Eso sí, no me acuerdo muy bien, pero tengo entendido que algunos sí lo hacen desde las 12, inmediatamente, o sea, del 11 al 12 de diciembre a las 12, okay, y también a las 5 o 6 de la mañana. Okay. Otra vez vuelven a hacer esa igual hacen misa, cantan las mañanitas, es un evento. esa es la tradición. Es la tradición exactamente, okay, que hay para festejarle el cumpleaños a la Virgen. Es muy bonito. Se pone debe ser bonito. esto se debe llenar de gente ese 12 de Sí, diciembre, totalmente. No sí, cabe sí, una sí. alma aquí. No, se llena totalmente, vienen igual medios, todo Claro, como para cubrir el evento, claro, exactamente. Muy bien. Sí. Bueno, ya saben un poquito más de la historia. El lugar es increíble, es grandísimo. Estas son otras zonas que pertenecen como que al complejo de la basílica. Aquí hay otra como tal. Pero esto es muy muy bonito. Venimos desde allá arriba, donde estábamos hace un momento, pero el lugar es increíble. Bueno amigos, me llevo un lindo recuerdito para llevar allá a mi familia y bendecida y todo. Bueno, y con mi pequeña guía ya voy saliendo de aquí de la Basílica de Guadalupe. Me encantó el lugar, espero que les haya gustado el video y les haya parecido interesante. De verdad que yo la pasé muy bien haciéndolo. Ella me ayudó bastante, me dijo algunos detallitos que no sabía. Así que bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, darle la manito arriba si les gustó el video. Además los invito a suscribirse a mi Instagram, que es Gabriel Herrera _. Ahí está. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.